Pues en este día, mis hermanos, vamos a continuar estudiando Mateo 24 y yo quiero recordar lo que ya hemos visto de Mateo 24, así que voy a hacer un pequeño resumen de unos minutos y luego vamos a continuar pues desarrollando la parte que quedamos pendiente la semana pasada. Recuerden que Mateo 24 se desarrolla al salir Jesús con los discípulos del templo. Recuerden que ellos ese día les enseñan al Señor las construcciones. Le dicen, Señor, qué edificios más hermosos. Y Jesús les dice a ellos, frente al lugar, allí mismo, frente al templo, le dice que llegaría un momento en el cual en ese lugar no quedaría una piedra sobre otra, es decir, que el lugar sería barrido, en otras palabras, totalmente arrasado. Los discípulos se quedaron inquietos, como es normal, se quedaron sorprendidos y cuando tuvieron la oportunidad, algunos de ellos que son señalados en Marcos 13, se le acercaron al Señor y le preguntan, le dicen al Señor, y estoy citando específicamente el verso 3 de Mateo, ellos le hacen, recuerden hermanos, una pregunta triple. Estoy repitiendo esto porque al estudiar Mateo 24, 25, al estudiar Marcos 13, al estudiar Lucas 21, nosotros tenemos que partir de estas tres preguntas. Recuerden que lo que Jesús va a hacer es explicarles a ellos cada una de estas tres preguntas. Ahora, Dios es muy sabio, Dios no inspiró su palabra de manera tal que cualquier gente por ahí leyéndola puede entenderla. Por eso nosotros somos llamados a extraer, a sacar de estos tres capítulos cada una de estas respuestas. Aparecen claras, aparecen muy precisas, salvo algunos detalles, no creo que haya mucha confusión para entender separadamente cada una de estas tres preguntas. ¿Qué es lo que ellos le preguntan al Señor? Le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo será destruido? Otra pregunta, que es la segunda. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercer pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Así que nosotros podemos hallar respuestas a cada una de estas preguntas en la medida en que vamos estudiando lentamente, pausadamente, y todo lo que el Señor ha dicho en este capítulo 24, el capítulo 25. Así que allí aparecen, repito, las respuestas a estas tres preguntas. Así que es importante tomar en cuenta esto. Y estoy reiterando esto porque muchas veces se nos olvidan y al leer Mateo 24 estamos, pero ¿qué será esto? ¿Dónde irá esto? Recuerde, todo lo que enseña este capítulo y el capítulo 25 va a responder una de estas tres preguntas. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿cuándo será destruido el templo? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que el templo sería arrasado completamente. Ahora, como
Dios es tan sabio, infinitamente sabio. El Señor tomó a Mateo, tomó a Marcos y tomó a Lucas. Lucas fue diferente que Mateo y que Marcos, porque Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, pero era un discípulo muy cercano al Señor. Mateo fue uno de los 12 apóstoles, es decir, Mateo y Marcos escucharon estas expresiones directamente de Jesús o en el caso de Mateo las escuchó directamente de Jesús. En el caso de Marcos, probablemente algunas cosas, Pedro, que parece que era familiar, era familia de Marcos, se la contaría de forma directa, pero de cualquier manera que sea, Marcos fue un discípulo del Señor que anduvo con el Señor. Ahora, Lucas no fue un discípulo del Señor que anduvo con el Señor. Lucas conoció al Señor después, y Lucas lo que hace es una investigación. Así que Lucas lo que hace es que investiga todos los acontecimientos y recibe esta investigación de los primeros protagonistas, porque la recibe de los discípulos y los apóstoles que anduvieron con el Señor esos 3 años y medio. Ahora, repito, como Dios es tan sabio, Dios permitió que Lucas pusiese detalles inspirados por el Espíritu Santo que no aparecen así tan claros en Mateo y en Marcos. Entonces, miren, la mejor forma de poder entender la primera de las 3 preguntas es yéndonos a Lucas. Vamos a ver la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, como la de Lucas en el capítulo 21. Así que Lucas, vayamos a Lucas capítulo 21. Leyendo, hermanos, bueno, este capítulo de Lucas a partir del verso 7, nosotros lo vamos a ir estudiando, pero hoy vamos a ir a la parte que habla específicamente de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es? Es a partir del verso 20. Y yo quisiera pedirle a mi hermana Carmen que se lea este verso 20 para así pues comenzar el desarrollo de esta parte. Amén. Lucas 21:20 nos dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Noten, hermanos, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está hablando con sus seguidores. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que ya la destrucción ha llegado. Jesús sabía que la gran parte, la gran mayoría de los discípulos de él iban a ver en ese mismo tiempo la destrucción de Jerusalén. Déjeme decirle que Pedro no la vio y algunos de los apóstoles no vieron la destrucción de Jerusalén. Pedro murió entre los años 66 y 68 después de Cristo, perdón, y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Que la ciudad fue destruida de esta manera. Los
romanos, Ah, sí, pero no hay que ponerlo nítido. que tiene su micrófono Gracias. abierto. Hermanos, hay un iPhone, ahora sí no lo podía lackear, pero ahora sí ya le puedo poner. Ok. Espérame. Bueno, continuamos, mis hermanos. Es importante, hermano, que si ustedes no están hablando, mantengan sus micrófonos apagados. Dense cuenta que el micrófono aparezca en rojo para así, pues, no crear esta pequeña distorsión. Pero bueno, decía que la destrucción de la ciudad de Jerusalén se produjo de esta manera. Los judíos, para el año 66 después de Cristo, empezaron a tener ciertas rebeliones y ciertos movimientos allá en el territorio de Israel. Los romanos, ustedes saben que los romanos eran los que gobernaban el mundo. Los romanos tenían gobernadores para gobernar a los judíos. Entonces los romanos mandaron sus ejércitos. El general Vespasiano se llamaba Vespasiano, el general que comandó los ejércitos que invadieron Galilea, invadieron Judea. Y eso fue en el año 66, repito. Entonces tomaron Galilea los romanos, pero la ciudad de Jerusalén no la pudieron tomar. ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad amurallada con un muro bastante sólido, con un muro bastante fuerte, y los romanos rodearon la ciudad, la sitiaron, pero no pudieron tomar la ciudad. Esto se prolongó por más de un año y allí estaban las tropas. El propósito cuando se hacían estas cosas era que los ciudadanos que estaban rodeados por falta de comida y estas cosas se rindieran finalmente. Bueno, en lo que está la ciudad rodeada, llega el año 68 y en el año 68 Nerón, que era el emperador que gobernaba el Imperio Romano, se suicidó. Entonces Vespasiano fue llamado por el Senado romano para ocupar el lugar del emperador. Así que Vespasiano, ¿qué hizo? Dejó aquello de sitiar la ciudad. En la región de Judea era una de las regiones más pequeñas del Imperio Romano, así que no era algo de tantísima importancia, y para Vespasiano era más importante convertirse en el César. Así que va a Roma, se convierte en César. Entonces, hermanos, allí pasa algo. ¿Qué es lo que sucede? Leyendo otra vez Lucas 21:20, como leyó nuestra hermana Carmen, ya los discípulos del Señor que estaban en ese tiempo en Jerusalén sabían que cuando viesen la ciudad rodeada ya había llegado la destrucción. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿y cómo ellos podían escapar si la ciudad estaba rodeada? Ellos no podían escapar. Pero mire lo que pasa. En el año 68, repito, las legiones romanas abandonan ese lugar allí de Judea. Ya no están rodeando la ciudad de Jerusalén. Bueno, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el verso 21 para que llevemos esta historia completa de lo que pasó en la ciudad relacionado con los cristianos. Recuerden que este es un mensaje que Jesús está dando y aquí habla específicamente de la destrucción de Jerusalén.
no habla del fin del mundo. Repito y aclaro, no estoy diciendo que Lucas 21 no menciona el fin ni la venida del Señor. Estoy diciendo que esta sección del verso 20 hasta el verso 24 es exclusiva de la primera pregunta que hacen los discípulos al Señor sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo que sería arrasado. Vamos a ver qué les dice el Señor a los discípulos cuando vieran a Jerusalén que estuviese rodeada de ejércitos. Quisiera que alguien se lea el verso 21. Manadora Lisa. ¿21, pastor, verdad, Lucas? Sí. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y lo que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Así, hermano, que miren, esto fue un mensaje totalmente claro. Jesús les estuvo diciendo a sus discípulos, miren, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto para cumplirse, Jesús se lo estuvo diciendo un poquito antes de morir en la cruz. Así que Jesús estuvo hablando con ellos en el año 34 y esto sucedió en el año 66, es decir, que la ciudad fue rodeada por los ejércitos romanos. Estamos hablando aquí de unos 32 años. 32 años pasaron desde el momento que Jesús les dice a ellos hasta que los discípulos del Señor, recuerden, la mayoría de los apóstoles ya para este tiempo no vivían, salvo quizás algunos de ellos, pero había una parte de ellos que ya había partido con el Señor para estos tiempos. El apóstol Pablo había muerto, Pedro había muerto y otros más. Juan no, porque Juan dura después de esto más de 20 años, más de 25 años, muere al final del siglo primero. Ahora, los cristianos, cuando vieron a Jerusalén rodeada, me imagino que dentro estaban asustados, dijeron, bueno, aquí viene lo que Jesús dijo. Pero ¿qué pasa? Los que estaban dentro de la ciudad estaban asustados, preocupados. Los que estaban fuera, los que estaban en el campo, los que estaban en otra parte de Judea, sabían que no podían ir a la ciudad de Jerusalén. Bueno, estaba rodeada, no podían entrar, nadie entra, nadie sale, pero cuando se retiraron las tropas romanas, los cristianos que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén, que había bastante, ¿qué hicieron, hermano? Inmediatamente se retiraron las tropas, salieron, no comenzaron a pensar que ya los romanos se retiraron, entonces ya viviremos felices acá en esta ciudad. Ellos sabían que Jesús les había dicho claro que cuando la ciudad fuese rodeada, ya la destrucción había llegado y Dios cumple sus palabras. Si los discípulos del Señor hubiesen perdido la fe y la confianza en la palabra de Dios, cuando en el año 68 se retiró Vespasiano, se fue a Roma, se convirtió en emperador, se retiraron los romanos, ellos habrían dicho, bueno, pero aquí no va a pasar nada, ya se fue el peligro, pero no, mis hermanos. Los cristianos fueron obedientes y según algunos libros históricos que hablan de ese tiempo, escaparon, salieron de la ciudad, fueron saliendo de aquella ciudad y los que estaban
en las montañas viviendo, no volvieron a Jerusalén. Así que la ciudad de Jerusalén, pues, fue librada de aquel peligro, hermanos. Así que parecía como que la vida volvió a la normalidad en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que la destrucción de la ciudad se iba a producir. Así que indiscutiblemente que tal y como Jesús señaló, aquello se iba a cumplir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver, alguien que se lea el verso 22. Vamos a ver lo que nos dice. Lucas 21, 22. Si tienen alguna pregunta, hermanos, si hay alguna inquietud acerca de esto, pues también usted puede hacer su pregunta. Lucas 21, 22, por favor, alguien que lo lea. Hermana Katie. Ok. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así, hermano, que Jesús está diciendo que aquello sería el cumplimiento de lo que la palabra de Dios venía diciendo. Así que esto era el cumplimiento de una serie de profecías que de alguna manera se venían resumiendo con los tiempos y que Dios iba a cumplir su palabra tal y como había sido revelada. Así que noten esta explicación para los discípulos, son días del cumplimiento de las cosas que estaban escritas y ya lo que el Señor les había dicho. Así que estas palabras que Jesús les está diciendo a ellos en ese momento se iba a cumplir al pie de la letra. Por esta razón, los cristianos, sabiendo que Jesús no iba a cometer ninguna equivocación, ningún error en lo que él estaba expresando, pues como hace un rato dije, ellos ¿qué hicieron? Salieron de la ciudad y los que estaban fuera no retornaron. Así que no retornaron, no volvieron a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? ¿Qué pasó? Bueno, que Vespasiano, el general que ahora se convirtió en emperador, se llamaba Flavio Vespasiano. Entonces él mandó a su hijo, el general Tito. Tito era general, pero de un rango inferior a su padre. Ahora el padre es el emperador. Tito, que por cierto llegó a ser emperador, Tito más adelante, pero él, al mando de las legiones romanas, volvió a invadir otra vez a Judea, porque cuando los romanos se retiraron, los judíos pensaron que ellos habían vencido y estaban celebrando. En medio de esa celebración, los cristianos se van de la ciudad. Según algunos recuentos históricos, no quedó un solo cristiano. Qué bueno es cuando el pueblo de Dios obedece la palabra del Señor, hermano, cuando le oye a Dios. Así que los cristianos se fueron todos. Jerusalén está celebrando, pero los romanos, que seguro se enteraron de una vez de aquella celebración, pues mandaron otra vez las legiones romanas al mando del general Tito. Rodearon la ciudad, estuvieron allí meses
sitiando la ciudad, más de un año estuvieron sitiando la ciudad, nadie entraba, nadie salía. Y noten lo que Jesús dice aquí en el verso 23. No sé, hermanos, si antes de leer el verso 23 usted tiene alguna pregunta. Es importante que si usted tiene dudas, las aclaremos, porque por eso quise que estudiásemos esta parte, para tener estos detalles totalmente claros en nuestra mente. Así que si tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que yo no he explicado con claridad o que usted no lo ha entendido con claridad, eso es un estudio bíblico y estamos para esto. ¿Preguntas? No veo ninguna mano levantada ni nadie que abra su micrófono, pastor. Bueno, pues entonces vamos a leer el verso 23. Buenas noches, pastor. Yo lo leo. Adelante, hermana Juana. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Noten, hermanos, acá la expresión de Jesús de lamento. Hay de las que estén encintas. Hay de las que críen en aquellos días. Así que imagínense en medio de aquella situación, porque cuando finalmente los romanos entraron a la ciudad, bueno, se produjo enfrentamiento, pelearon y todo, pero recuerden que esta ciudad estuvo rodeada por el enemigo durante más de un año, y en ese tiempo se acaban las comidas, se acaban muchísimas cosas. Imagínense las mujeres con niños pequeños, y las mujeres para dar a luz en medio de aquella precariedad. Recuerden que la ciudad tenía un muro y que este muro tenía unas puertas que eran bastante fuertes, que no era tan fácil de poder derribarlas, aunque los romanos se crearon ciertas máquinas llamadas catapultas, y también tenían unas maquinaria, perdón, llamada arietes, que eran como unos troncos, unos palos fuertes. Entonces, con eso golpeaban las puertas para tratar de abrirlas. Así que esa era la situación. Es importante que nosotros entendamos este panorama de lo que ellos iban a vivir en medio de aquella invasión. Pastor, pregunta. Usted dijo que Tito era el hijo de Vespuciano, que fue el que entró a la ciudad. Más o menos se sabe cómo en qué año logró entrar, porque usted dijo estuvo más de un año sitiando la ciudad. Sí, sí. En el año 70, aproximadamente el mes septiembre-octubre de nuestro calendario, Tito tomó totalmente la ciudad. Bueno, entraron un poquito antes, pero la destrucción se totalizó ya por ahí, por los meses septiembre-octubre. ¿Por qué septiembre-octubre? Porque los meses judíos toman la mitad del mes nuestro y la otra mitad del siguiente. Así que septiembre-octubre del año 70 después de Cristo, la ciudad fue totalmente tomada, el templo ya fue arrasado totalmente. Pero
vamos a llegar a ese puntito, hermano. Yo voy a explicar algunas cosas, algunos detalles sobre ese puntito en sí de la destrucción de la ciudad. Ahora, qué calamidad. Note que Jesús habla aquí en el verso 23 que habrá gran calamidad e ira sobre el pueblo. ¿Cuál es la ira? La guerra, la destrucción sobre la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto, hermano? Porque ellos no quisieron aceptar al Señor. Dios les dio muchísimos años para que pensaran, se arrepintieran. Mire, mataron a Jesús y esto aconteció 36 años después de la muerte del Señor. En ese tiempo los judíos pudieron haberse arrepentido y Dios haberlos perdonado y quién sabe lo que habría pasado, pero no, hermanos, siguieron mejor persiguiendo a los cristianos y todas aquellas cosas que los judíos hicieron en aquel tiempo. Así que indiscutiblemente que el castigo, la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Vamos a ver el verso 24 para que concluyamos ya los detalles de la destrucción de Jerusalén. Mira. Yo lo leo entonces. Está bien, hermana Juana. Hermana Jenny había levantado su mano también, pero hermana Juana está bien. Ok. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así, hermano, que aquí está clara la profecía de Jesús. Caerán a filo de espada, es que serán destruidos en la guerra. Y murieron cuando los romanos finalmente pudieron entrar a la ciudad. Hubo una matanza terrible, hermano. Miles y miles y miles de judíos murieron a manos de las tropas romanas. Los romanos se enardecieron. Aquellos soldados romanos estaban airados. Usted sabe que tenían que estar allí, ya llevaban mucho tiempo allí y sentían como un resentimiento y aquello fue una matanza terrible. ¿Y qué pasó? Que la ciudad, repito, fue destruida. Los judíos, en su gran mayoría que no murieron allí en aquella guerra, fueron llevados cautivos, fueron trasladados de todo ese territorio y la ciudad de Jerusalén, dice aquí la palabra de Dios que sería hollada por los gentiles. Hollada es pisoteada, destruida. ¿Y qué pasó con el templo, hermanos? Miren, Tito llevó una orden de su padre que no tocaran el templo de Jerusalén, que preservaran el templo. Eso fue una orden expresa. Y Tito le dio órdenes a los soldados de que destruyeran todo, pero que no tocaran el templo de Jerusalén. Bueno, pues los judíos, un grupo de ellos, ¿saben lo que hicieron, hermanos? Que cuando ya habían entrado las tropas romanas a la ciudad, ya habían casi conquistado todo el territorio dentro de la ciudad. Ustedes saben que el templo estaba rodeado por una serie de edificios y que tenía un muro. Había un muro que cubría los alrededores de todos los edificios del templo. Pues
los judíos tomaron ese lugar como una fortaleza para pelear. Se dio una batalla, ellos le disparaban flechas a los romanos y los romanos peleaban contra ellos, es decir, los mismos judíos tomaron el templo como una fortaleza para pelear. ¿Y qué sucedió? Que un soldado romano lanzó una flecha encendida hacia el templo. Les habían dicho que no podían destruir el templo, que no podían. Tenían órdenes que el templo no lo podían tocar, pero ese soldado, registra la historia, lanzó una flecha encendida y como el templo empezó a arder y como estaban en medio de la guerra, es decir, peleando, no hubo manera de apagar el fuego en medio de aquella batalla y se incendió totalmente. Totalmente se incendió. Ustedes saben que aquellas construcciones eran hechas no con hierro dentro de los bloques, sino con bloques puestos uno encima de los otros, y el fuego pues destruyó todo aquello. Entonces, ¿qué pasó? Las paredes del templo estaban recubiertas de oro, así que el templo, no los edificios del templo, sino el lugar santo y el lugar santísimo del templo, estaban las paredes recubiertas de oro. Al incendiarse, todo aquel oro empezó a derretirse y la soldadesca romana, para tratar de llevarse ese oro, ustedes saben lo que hicieron. Ya el templo estaba destruido, pero para poder sacar todo ese oro, removieron todas las piedras y aquello fue barrido literalmente para poder llevarse todo el oro que se había derretido y que estaba allí en las piedras del templo. Se cumplió, hermanos, al pie de la letra lo que Jesús había dicho, que de todos esos edificios no quedaría piedra sobre piedra en aquel lugar. Yo no sé si ustedes han visto un lugar donde los judíos se reúnen a orar. Es un muro, se le llama el muro de los lamentos. Y eso fue lo único que quedó. Pero eso no era parte del templo. Quiero que entiendan esto. Ese muro de los lamentos que nosotros vemos en estos tiempos, que los judíos se paran y se balancean delante de ese muro y meten algunos papelitos con peticiones en este muro. Ese no era parte del templo, era la cerca exterior, el muro exterior que protegía todos los edificios del templo. Así que todos los edificios internamente del templo y el santuario fueron arrasados completamente, y lo único que quedó fue una partecita, que es lo que nosotros vemos ahora, donde los judíos se reúnen a orar en aquel lugar que se llama el Muro de los Lamentos. Así, mis hermanos, que se cumplió lo que Jesús había dicho. Jerusalén fue destruida y los judíos fueron llevados cautivos. Murieron miles y miles de judíos en una matanza terrible que hicieron los soldados romanos. Se cumplió allí en el año 70. ¿Qué cosa? La primera de las tres preguntas que los discípulos les hicieron al Señor. Así que la primera pregunta: Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Repito, se cumplió con la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén, y a partir del año 70, hermanos, Jerusalén no volvió a ser capital de los judíos. A partir del año 70, los judíos fueron exiliados
fueron deportados de sus tierras. Es importante adicionar esto, que desde el año 70 de nuestra era hasta el año 1948, así que en el siglo pasado, el siglo XX, año 1948 es cuando se crea la moderna nación de Israel. Así que hasta ese año los judíos no tuvieron una nación propia, sino que tuvieron que andar por el mundo, ir emigrando, muchos de ellos, es decir, los descendientes de aquello, pues están dispersos todavía en muchos países del mundo. Así que Jerusalén, hollada por los gentiles, tomada por los que no eran judíos, hasta que se cumpliera ese tiempo. ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió en el año 1948, cuando los judíos otra vez establecieron la nación de Israel. Eso fue a raíz de la última gran matanza que hubo contra ellos. Déjenme decirle que en otras ocasiones también hubo una matanza allá en Israel. Fue en el año 135 después de Cristo, unos 75 años o 65 años después del año 70. Hubo allí otra matanza de judíos. Yo creo que ustedes han oído hablar de Masada. Hay una película acerca de esto. Fue otra matanza que hubo en el año 135. Gobernaba en Roma un emperador llamado Adriano, y a raíz de esta otra sublevación de los judíos, entonces Adriano por decreto prohibió que los judíos vivieran en la ciudad de Jerusalén. Así que a partir del año 135, en vez de mejorar las cosas, pues se puso peor y estaba prohibido que los judíos vivieran en la ciudad de Jerusalén. Pasaron, ¿cuántos años? Pasaron más de 1700 años después de esto, hasta que, repito, en el año 1948 se declaró una patria allá en el lugar que para ese tiempo se llamaba Palestina. Se declaró allí un hogar para los judíos. Fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató a más de 6 millones de judíos en Europa. Entonces el mundo, las Naciones Unidas clamaron y aprobaron crear un estado para los judíos que habían sobrevivido. Y a partir de ese momento, año 1948, los judíos se comenzaron a establecer ahí, en ese lugar que hoy es el moderno Estado de Israel. Así que, hermanos, estoy haciendo un resumen histórico para completar esta idea, pero se cumplió exactamente lo que Jesús había prometido. Lo que él había dicho se cumplió con toda exactitud, de manera tal que hoy los judíos no tienen un templo. Ustedes ven por las noticias que donde estuvo el templo que fue destruido, hoy hay una mezquita, se llama la Cúpula de la Roca. Es una mezquita que tiene una cúpula dorada, se llama la Mezquita de Omán. Y ese lugar ahí, pues los judíos un día piensan construir un templo. Se ha hablado bastante de esto, pero no vamos a tocar esto de la construcción del templo allí de los judíos. Es decir, no quiero hablar acerca de esto porque no es una profecía bíblica, pero mis hermanos, ese ha sido un resumen de la historia
de lo que ha pasado y cómo este pueblo, por no querer servir al Señor, por no querer honrar al Señor, pues ha tenido que pasar por todas estas situaciones. Así que no sé si tienen alguna pregunta acerca de las cosas que he estado diciendo. Hermana Doralisa. Pastor, quiero como aclarar algunas notas que tal vez no la tomé bien. Desde el año 70, que fue donde se terminó de destruir el templo, ¿verdad? Hasta el 1948, los judíos anduvieron. ¿Cómo anduvieron los judíos, pastores? Anduvieron errantes, sin tener una patria propia. Ajá. Así que anduvieron errantes. Y en el año 135, a raíz de la rebelión, se conoce en la historia como la guerra de Berkova. Así que Berkova con K, la guerra de Berkova fue un falso mesías que se levantó y sublevó a los judíos diciéndole que él era el Mesías y que él lo iba a liberar del Imperio Romano. Hubo una rebelión y allí pues hubo la tragedia esa de Masada, donde murieron, bueno, asesinaron los romanos otra cantidad enorme de judíos, y a partir del año 135 el emperador Adriano prohibió por decreto que los judíos viviesen en la ciudad de Jerusalén. Wow. ¿Y en qué año fue la matanza de Hitler? La matanza que cuando Hitler mató a los judíos. Bueno, la matanza de los judíos fue en la Segunda Guerra Mundial. Comenzó en el año 1939, la Segunda Guerra Mundial, y terminó en el año 1945. Fueron 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, y durante todo ese tiempo, 1939 hasta el 1945, se estima que Hitler mató a unos 6 millones de judíos que vivían en Europa, que vivían en esa parte del mundo. Wow. Gracias, pastor. Pastor, yo tengo una pregunta, solo ya que la hermana hizo usted la historia bien rápido. Entonces quiere decir que los judíos tomaron la tierra que le pertenecía antes a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? O era de ellos primero, porque ahí siempre es donde está el conflicto. Entonces, la cuestión sería saber con certeza de dónde vinieron esos palestinos, ¿verdad? Esa raza, esa tribu, no sé cómo le llaman ustedes, a instalarse ahí a Jerusalén, porque obviamente cuando regresaron los judíos y se establecieron en Israel, siempre había el conflicto de Gaza y todo lo que sabemos. ¿Usted tiene algo de esa parte de la historia, pastor? Para terminar mi... Mira, hermano, imagínense que desde el año 70 y después en el año 135 de nuestra era, los judíos tuvieron que abandonar esos territorios. Entonces, los árabes que fueron poblando todas esas partes, y más adelante cuando Mahoma en el siglo VII fue que fundó la religión, y era una religión guerrera para conquistar. Entonces, los árabes fueron tomando la ciudad de Jerusalén, se establecieron allí. Por eso los palestinos dicen, este territorio de nosotros, porque desde que tenemos memoria, nuestros padres han vivido aquí. Imagínense, hermanos, los palestinos tienen viviendo en ese territorio más de 1700 años. O más o menos como unos 1500 años viviendo en esos territorios.
Por esta razón es la guerra entre ellos y la discrepancia. No, este territorio de nosotros, dicen los judíos, no, este territorio de nosotros, pero realmente, hermanos, originalmente el territorio es de los judíos, porque allí fue la tierra que Dios le prometió a Abraham que sus descendientes iban a tener. Ahora, ¿por qué Israel ha tenido que vivir todas esas situaciones? Y todavía, mire lo que están pasando. Hace unos días que había muchísimo conflicto y movilizaciones y hubo varias muertes ahí, peleándose por el territorio, por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Por lo mismo, la desobediencia de los judíos. Si Israel hubiese obedecido los mandatos de Dios, esa nación sería la primera nación de la tierra. Tendría paz, abundancia y jamás habrían vivido las situaciones que vive Israel. Esa nación vive en una constante amenaza. Israel está rodeada de enemigos casi por todas partes y es una nación pequeña, una nación de cerca de 8 millones de habitantes y están rodeados por casi 1.000 millones de musulmanes que, salvo algunos países, todos son enemigos de Israel. Así que Israel tiene sus fuerzas armadas en estado de máxima alerta todo el tiempo. Todo el tiempo Israel mantiene sus fuerzas armadas, su fuerza aérea. Tiene una fuerza aérea de la más sofisticada y de las más efectivas del mundo. Pero, mis queridos hermanos, todo esto fue porque Israel no quiso obedecer los mandatos del Señor. Son los resultados de cuando somos pueblo de Dios, vivir en desobediencia. Las consecuencias, pues, van a llegar. Y eso es lo que ha pasado con Israel. Así que los palestinos, por su lado, tienen razón en decir que tienen más de 1000 años viviendo en esa tierra, pero realmente esas tierras son de los judíos porque originalmente fueron de ellos. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Hermana Jenny tenía su mano levantada, no sé si era porque iba a leer que yo tuve que darle una medicina a Sofía. sí, No me percaté. Loki, pero ahora le quiero hacer una pregunta al pastor. Gracias. Ok. Pastor, entonces podríamos decir con esa pequeña historia que usted nos ha hecho de los judíos, ¿verdad? Por su desobediencia tan grande con Jesús, que esa matanza tan enorme que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial pudiera haber sido, no que el Señor lo mandara, pero que Jesús lo permitiera. Sí, lamentablemente, hermanos, lamentablemente. Y aquella tragedia que no debió ser así es lo que permite que hoy los judíos tengan una patria propia. Miren el precio. Cuando esa tierra Dios se le entregó a ellos, Dios le dijo, miren, esto es lo que va a pasar. Si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de esto, es bueno que se lean Deuteronomio 28. Así que si quieren anoten esta cita, Deuteronomio 28, léanselo y allí ustedes van a ver si obedecían lo que iba a pasar con Israel, pero si desobedecían lo que iba a pasar con ellos. Entonces, hermana Jenny, lo que pasó, lo que Hitler hizo, no fue más que lo mismo. Los judíos, al perder aquella bendición de Dios, aquella protección de Dios, estaban en manos de cualquiera que quisiera hacerles daño. Entonces, no solo Hitler, déjeme decirle que
la Iglesia Católica persiguió a los judíos y los perseguía por todas partes. Así que mucho antes de que Hitler persiguiera a los judíos, la Iglesia Católica estigmatizó a los judíos hasta tal punto que, bueno, los marcaba en el mundo. Y lo que el papado promovía en la tierra era que había que destruir a los judíos porque ellos mataron al Señor. Es decir, fue algo terrible cómo esa nación ha vivido todas estas consecuencias. Y no quiero, hermanos, entrar en estos puntos, pero sabemos bien que su penuria, sus males van a terminar cuando un remanente judío acepte a Cristo, reciba a Jesús. La nación de Israel, no en su totalidad, un remanente, se humille, reconozca que Jesús es el Señor. Esto va a pasar después que la iglesia sea arrebatada al reino de los cielos. Entonces va a haber este movimiento, ellos se van a arrepentir. Y entonces, cuando Cristo viene con la iglesia a establecer el reino, viene también a liberarlos a ellos de la última gran destrucción que estarán viviendo en ese tiempo. Así que todavía le espera a los judíos una profecía bastante difícil que tienen que vivir ahí en sus tierras. Bueno, no es tan fácil. Bueno, pastor, muchas gracias. Pues no sé, mis hermanos, si hay alguna pregunta final. Ya hemos concluido hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar con la segunda pregunta. Mana Doralisa. Pastor, escúcheme que pregunto mucho, pero yo creo que usted me lo dijo una vez. Una cosa es la religión judía, no son los judíos. Eso es una religión. ¿De dónde sale esta práctica? Porque es una religión. Yo lo digo porque aquí es un pueblo. Incluso mi hija trabajaba con unos judíos que ellos tienen toda esta ley, toda esta cosa del Antiguo Testamento, pero ellos no son, y hacen su viaje para allá también en el tiempo de la Pascua de ellos. Y no se trabaja, eso es en todo Estados Unidos. Entonces, eso es una religión, no es que son judíos. ¿De dónde sale como esa religión? Bueno, los que celebran eso son judíos, Doralisa, porque, bueno, hay personas que se convierten en prosélitos. Creo que esta cantante, Madonna, se convirtió a judía y hasta creo que el nombre se puso Esther, algo así. No estoy 100% seguro, pero como que escuché algo así, no sé si es real, pero hay gente que se puede convertir en prosélito judío y guardar las leyes, circuncidarse si es varón y todas estas cosas, porque ellos crearon una religión. El judaísmo es una religión amparada en las prácticas del Antiguo Testamento, pero es de judíos. Y si una persona quiere entrar al judaísmo, tiene que guardar todos los preceptos de la religión judía. Ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Bueno, pues parece que no hay más, así que llegamos hasta aquí en el día de hoy con el estudio bíblico. Fernando. Hermana. Sí, estoy haciendo la hora. Yes, ¿verdad, Fernando? Aquí.